Entonces, lo que queremos en una reacción es calcular el cambio de la entalpía de los productos como salen y de los reactivos como entran, ¿sí? Que pueden estar en cualquier punto de esas gráficas. Las gráficas, las curvas ya dijimos que representan la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. La entalpía de los productos a una temperatura dada siempre va a ser menor, bueno, no siempre, va a ser menor que la de los reactivos en una reacción de combustión. Es una reacción isotérmica. Es por eso que esta cantidad de calor, esta diferencia es lo que se genera, es la cantidad de calor que se libera en la reacción, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia de entalpía de los productos con respecto a la temperatura de referencia, ¿sí? Esta la podemos calcular. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, podemos tratar los productos como una mezcla, suponiendo que conozcamos la capacidad calorífica de esa mezcla, y pues va a estar, y también suponiendo que el CP es constante, y pues conociendo la cantidad de los productos. Ahora, si no se conoce o no se ha caracterizado la mezcla, o sea, como una mezcla, se puede hacer por componente. Entonces, al final podemos hacer esto. Si tenemos que el CP de los componentes se considera constante, al menos en ese rango de temperatura, vamos a tener que el número de moles de cada componente multiplicado por la diferencia de sus entalpías, de la temperatura 2 a la temperatura de referencia, la temperatura de salida del proceso a la temperatura de referencia, y vamos a sumar cada uno de estos n veces dependiendo de la cantidad de los productos, ¿verdad? Y sus números de moles. Y bueno, en la temperatura de referencia, lo que ya medimos, lo que podemos medir, el valor experimental que tenemos, lo que podemos sacar de la tabla esta que vimos, es esta diferencia. El calor de la combustión, la entalpía de la reacción o el poder calorífico, es lo mismo. Entonces, este valor de referencia ya lo conocemos a esa temperatura. Entonces, esta diferencia ya es un valor dado. ¿Okay? Este se pone como negativo porque, como les dije, que los productos tienen una entalpía menor que los reactivos. Entonces, este en realidad es un valor. Este es un valor negativo. Entonces, para que el poder calorífico lo podamos expresar como un valor positivo, pues se pone menos HRP. ¿Sí? Menos la entalpía de reacción. Bueno. Entonces, ya pasamos del punto 2, digamos, a la temperatura de referencia y de los productos a los reactivos a la temperatura de referencia. Ahora lo que tenemos que calcular es la diferencia de entalpía que hay desde el punto de referencia a el punto en donde están entrando los reactivos, ¿ok? Y se calcula de la misma forma. Si se conoce el CP de la mezcla, se puede utilizar se puede calcular como si fuera una mezcla, el número de reactivos totales, en función de la diferencia de temperatura y el CP. Si no, se puede hacer de forma, o sea, por componente. Se suman las diferencias de entalpía de cada componente, que van a estar en función, como ya dijimos, de los moles de cada componente y la diferencia de entalpías del estado de referencia a la temperatura a la que entran los reactivos. ¿Preguntas hasta aquí? Igual ahorita que ya vemos el ejemplo ya lo van a ver un poco más claro. Bueno, esto me acordé. Entonces, en un proceso de entalpía constante, es decir, que la entalpía a lo largo del proceso va a ser la misma, digamos que vamos del punto 1 a los reactivos al punto G, ese es un proceso de entalpía constante, ¿sí? Porque la entalpía no está cambiando en el sistema. No importa el camino que hayamos recorrido, pero la entalpía al final va a ser la misma. Esta temperatura que está aquí será la temperatura de combustión adiabática. Si la temperatura de la salida de los productos es diferente a la temperatura de combustión adiabática, pues significa necesariamente que tenemos transferencia de calor, sea del sistema al exterior o del exterior al sistema. O sea, la temperatura sí puede ser mayor que la temperatura de combustión adiabática y puede ser menor que la temperatura de combustión adiabática si es que el sistema no está aislado térmicamente, que es lo que normalmente pasa. Sí, o sea, la temperatura de combustión adiabática es como la temperatura a la que se supone que saldrían los productos si no hay intercambio con el sistema. Eso se refiere con lo adiabático. ¿Okay? Entonces,
lo que está entrando a nuestro sistema o lo que estamos contemplando, la entalpía de los reactivos y lo que está saliendo es la entalpía de los productos. Ahora, la entalpía de los reactivos no nada más es un valor, lo que estamos calculando en realidad es la diferencia de entalpías de la condición a la que están, de la temperatura a la que nos están entrando, menos la de referencia, ¿sí? Esto ya lo tenemos de la pasada. Y también está entrando el poder calorífico, o sea, el calor de la combustión, el calor que se va a generar en la reacción, eso es lo que vamos a contemplar a la entrada, y pues bueno, si hubiera transferencia de calor, sea al sistema o del sistema. Ahora, es importante hacer el énfasis en que la temperatura de entrada puede no ser la misma para los dos, ¿sí? No es lo mismo si entra a un motor una mezcla de aire y combustible, que si primero, como ahorita vamos a ver el caso de un motor diésel, que primero se comprima el aire y después se inyecta el combustible, ¿sí? Entonces, esta temperatura de entrada puede no ser la misma para los dos componentes, pero hay casos en los que sí se puede considerar como la misma. De hecho, en uno de los problemas de tarea les dicen que la mezcla del combustible entra a 25. O sea, ahí los dos están entrando a la misma temperatura. ¿Okay? Y bueno, a la salida tenemos el cambio de entalpía de los productos. Pero la entalpía de los productos, el cambio de la entalpía de los productos va a depender de la temperatura a la que salgan. ¿Okay? Si estamos considerando el proceso adiabático, entonces la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de combustión adiabática. Ahora, para escoger aquí el valor de poder calorífico que se va a utilizar, en términos generales, si la temperatura de salida es mayor, mucho mayor o mayor que la temperatura de rocío de los productos, es decir, que el agua que está en forma de vapor en los productos no se va a condensar, ¿por qué? Porque la temperatura no es suficiente para que se condense, vamos a utilizar el poder calorífico inferior, ¿sí? Porque no estamos aprovechando el calor latente que se usó para evaporar esa agua. Que si la temperatura de la salida es menor, por ahí, igual o menor que la temperatura de rocío, entonces significa que el agua de los productos se está condensando. Entonces, está liberando ese calor, digamos, estamos extrayendo ese calor, ese calor latente. Entonces, el calor, el poder calorífico superior va a ser mayor, porque estamos ya utilizando también ese calor latente del agua. ¿Okay? Eso es en términos generales. En términos prácticos, no sé si ya leyeron el libro, en el libro dice que para sistemas en los que la corriente de salida es como que pues nada más como un, ¿cómo se dice? Exhaust. O sea, que nada más salen y no nos importa lo que sale. Y que normalmente la temperatura no llega a la temperatura de rocío, como en el escape de los coches, pues se toma o en la mayoría de los motores de combustión, se toma el calor, el poder calorífico inferior, ¿sí? Otra referencia que podrían tomar es decir, bueno, si los productos salen a más de, no sé, una temperatura de referencia, ¿no? Pero ya eso ya sería muy específico. Bueno, preguntas hasta aquí. Es de lo anterior. ¿Siempre se usa CP o a veces se usa CB, dependiendo del proceso? O Dependiendo siempre. del proceso, sí, sí, no es lo mismo. Aquí estoy usando CP porque estamos, bueno, no les dije aquí tampoco les dije. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es analizando la combustión adiabática de un gas, por ejemplo, a flujo constante y a presión constante. Es un sistema abierto y se usa CP. Ujú. A CB, no, ese no se usa, porque tendría que ser un sistema cerrado y la mayoría de los sistemas de combustión son sistemas abiertos. Entonces, sí, se usa CP aquí porque estamos en un proceso de flujo constante, presión constante. Ok, gracias. ¿Mm? Vale. ¿Hay más? ¿Seguros? Bueno, ahí. Entonces, vamos a ver el ejemplo 13.20. Dice, considere el proceso de combustión a presión constante, adiabático, del punto 2 al punto 3. Esto del punto 2 y el punto 3 se refiere al diagrama de presión y volumen que describe el ciclo diésel. O sea, nosotros realmente nos vamos a enfocar nada más en esta sección, o sea, la entrada, el proceso de la combustión y la salida.
que es del 2 al 3. Por eso los subíndices acá vienen de 2 a 3. Es nada más cuestión de nomenclatura. ¿Ok? Dice, la temperatura final de la compresión es de 1510 grados Rankine. Dice, tenga en cuenta que se usa un 200% de aire estequiométrico, es decir, un 100% de exceso. Calcule la temperatura 3, o sea, la temperatura de salida de los productos, si se inyecta combustible octano líquido a 27. Bueno, aquí hay varias consideraciones, el mismo libro los dice. El octano no es para los motores diésel, pero dice que literal estamos aprovechando la ecuación que ya tenemos balanceada. Si quisiéramos hacerlo como muy estricto, aquí en lugar de octano tendremos que poner ¿qué compuesto? ¿Qué compuesto les dije que puede ser representativo del, del diésel? ¿No recuerdan? Pro. Bueno, pues ahí le buscan. El punto es de que, bueno, vamos a suponer octano porque ya tenemos la ecuación balanceada. Pero si fuera otro, nada más, o sea, habrá que hacer lo mismo. Tenemos el combustible, octano, nonano, decano, dodecano, lo que sea. Y tendremos que balancear la ecuación, ¿vale? Balancear la ecuación y multiplicar estos por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 200% de aire. Entonces, como tenemos aire en exceso, ya sabemos que los coeficientes de estos no cambian. Lo único que cambia son estos de acá. Este se saca de la diferencia de lo que estamos metiendo de aire y lo que necesitamos de la cantidad estequiométrica, y la diferencia es lo que queda acá. Todos entienden eso, ¿verdad? No hay problema con eso. El diésel era el decano, ¿verdad? Decano, Sí, ¿no? aunque ya lo estoy dudando, no me acuerdo si era decano o dodecano. Estoy confundido. Bueno, pero es uno de esos dos. Pero bueno, no importa. Ahorita vamos a trabajar con esto. Entonces, la temperatura de referencia dijimos que con la que vamos a trabajar es de 25 grados. ¿Por qué 25 grados? Porque es la temperatura a la que están calculados los poderes de combustión. Siempre digo poder calorífico. ¿Ok? Entonces, tenemos que el combustible va a entrar a una temperatura y el aire va a entrar a otra temperatura. ¿Por qué? Pues porque se está comprimiendo, la compresión aumenta la temperatura y bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, aquí en el caso del aire, fíjense que tenemos dos opciones. Podemos utilizar por componentes, porque sabemos que 25 moles de oxígeno, hay 25 moles de oxígeno y 94 moles de nitrógeno, o podemos usar 119 moles de aire, porque estos dos están en la proporción adecuada. Porque acá me refiero que 94 es 3.76 veces ¿qué? 25. Entonces, esto que está aquí es aire, ¿no? Entonces está en la proporción del aire. O sea, tenemos 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Entonces podemos considerar que son 119 moles de aire, y en lugar de buscar las entalpías de cada uno de los componentes en cada uno de los apéndices, podemos utilizar el apéndice que nos dice la entalpía del aire. ¿Ok? O sea, usarlo como mezcla. Eso es a lo que me refería antes. Podemos usarlo como si fuera una mezcla, o la suma de la diferencia de las entalpías de cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces, las entalpías, nos tenemos que ir a la tabla y tenemos que buscar temperatura 537, porque la de referencia, y sacar la entalpía a esta temperatura del oxígeno, la del nitrógeno, o en su caso, la del aire. ¿Sí? Entonces, este es un valor que ya vamos a tener, ya vamos a conocer. Ahora, para calcular la diferencia de entalpía del combustible, vamos a utilizar la fórmula que nos dan para calcular la entalpía sensible del combustible. Esta es válida para hidrocarburos, para ciertos hidrocarburos en líquido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si tienen gas que en líquido. ¿Se acuerdan que cambia un poco bueno, no la entalpía, ¿no? Bueno, sí, porque tiene que incluir la de evaporación, pero bueno, esto es para líquidos. Ahora, y por eso aquí también en el problema les dicen, se inyecta combustible octano líquido, ¿sí? Esto también es importante, líquido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta solamente es válida para combustibles en líquido. Ahora, esta es la de la entalpía, pero lo que nosotros queremos es la diferencia de la entalpía a una temperatura menos
bueno, la diferencia entre la entalpía de una temperatura y la de la temperatura de referencia. Entonces, esa es una vil resta, nomás que ahora va a ser la entalpía de la temperatura de referencia y la fórmula nos va a quedar así, 0.5 de la diferencia de temperaturas. Ahora, esta nos está diciendo que los resultados están en BTUs por libras de combustible. Ese 0.5 tiene unidades. Ese 0.5 es, si son curiosos, si se fijan bien, en el apéndice B1, que no tengo aquí la tabla, pero en el apéndice B1 vienen diferentes compuestos y viene el CP de cada uno de esos compuestos. Entonces, ese 0.5, si se fijan, es muy similar al del acetileno, bueno, está en un rango similar, el del acetileno, el del etano, el del etileno, al del metano y al del octano. Todos están en un rango de por ahí de los 0.4 a 0.5. Entonces, por eso es que esta fórmula nos puede servir para darnos una idea del cambio de entalpía de varios combustibles, no nada más del octano. ¿Ok? Entonces, si lo queremos en moles, pues nada más hay que multiplicarlo por el peso molecular, la masa molecular. ¿Ok? Ahora, a la salida, lo que no conocemos es la temperatura de salida, esta temperatura. Entonces, si nos vamos a las tablas, pues no vamos a poder ubicar esas entalpías, porque pues no conocemos la temperatura. Las de referencia sí, porque dijimos que todas van a ser a 537 grados Rankine. Entonces, lo mismo que con el aire, lo podemos usar como masa total de los productos, que es la suma de los moles de los productos, y las entalpías, ¿sí? O podemos hacerlo por componente, pero tendremos que sumar todos estos. Y aquí serían cuatro incógnitas aquí. Si usamos esta, no vamos a hacer una, y si usamos estos, van a ser 4. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de usar las dos metodologías. Entonces, en el libro, en el apéndice B10 y en el B9 y en el B10 vienen propiedades para productos de combustión en 200% y en 400%. Entonces, el que vamos a usar es el de 200%, que es el apéndice B10. Entonces, ahí nos va la temperatura, la presión relativa y la, perdón, reducida y la entalpía de los productos de combustión cuando se usa 200% de aire estequiométrico. ¿Okay? Entonces, aquí sí lo podemos usar así, como una suma de los productos. Ahora, otra vez, lo que no conocemos es la temperatura de salida. Lo que sabemos es que la temperatura de referencia en todas va a ser 25 grados, 77 Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de la combustión adiabática sabemos que el cambio de entalpía de los reactivos más el poder calorífico más, perdón, va a ser igual a el cambio de entalpía de los productos. Entonces, ya sabemos cómo calcular la diferencia de entalpía de los reactivos. ¿Se acuerdan que lo podemos calcular por componente o como mezcla? Entonces, vamos a poner la de el cambio de entalpía de lo que entra. Aquí no lo podemos poner junto porque está a diferente temperatura. Entonces, esta entalpía y estas entalpías no van a ser la misma temperatura. ¿Okay? Entonces, para la diferencia de entalpías del combustible, tenemos un mol de combustible. ¿Por qué? Porque no nos están dando cantidades ni nada. Entonces, supusimos una base de cálculo de un mol para el balance y todo eso. Entonces, tenemos un mol de combustible por el peso, la masa molecular del combustible, 0.5 que dijimos que tiene unidades de CP, y la diferencia de temperaturas, que aquí serían pues 3 grados, porque son 540 menos 537, ¿vale? Entonces, eso es lo del combustible. Entonces, otros reactivos, pues es el aire, lo vamos a usar como si fuera una mezcla. Entonces son 119 moles de aire por el peso molecular del aire, por la diferencia de entalpías. Estas entalpías sí las conocemos, porque conocemos la temperatura a la que está entrando y tenemos la temperatura de referencia. Entonces esos valores los podemos sacar de las tablas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más entra? El poder calorífico es... A mí no me quedó claro de dónde salieron los 119 moles de aire. Es la suma de los moles de oxígeno y de nitrógeno. Ah, ya. ¿Sí? Eso Ya. viene de la reacción acá de la combustión balanceada. Es importante porque ahorita vamos a ver en el segundo caso si tuviéramos una relación diferente.
Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que está entrando? Pues tenemos aquí entre corchetes los reactivos, que es el aire y el combustible. Y que también está entrando el poder calorífico inferior, porque es un motor de combustión. Estamos suponiendo que el agua de la salida no se condensa, etc. Entonces, estamos aquí poniendo la masa molecular de combustible por las unidades. ¿Se acuerdan en la tabla? Aquí nos dice que los poderes caloríficos están en BTUs por libra de combustible. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en base molar. ¿Por qué? Eso también tienen que fijarse bien. Porque las entalpías que vienen en las tablas del aire, tal cual vienen, son por libra masa. Por eso necesitamos aquí la masa molecular, igual para lo del combustible. Pero las tablas que vienen, los apéndices del B3 al B10, del B3 al B10, no, sí, del B3 al B10 vienen en BTUs por libra mol. Entonces tienen que tener todo en las mismas unidades, ¿vale? Entonces es más fácil pasar todos estos que conocemos, las masas moleculares de masa a mol, que pasar de los productos a masa. ¿Okay? Porque tendremos que saber el peso molecular de los productos, tendremos que sacar fracciones molares y pues no, ni para qué se complican. Entonces, bueno, eso es lo que está entrando. ¿Y qué es lo que está saliendo? Bueno, pues el cambio de entalpía de los productos. Entonces tenemos 123 moles de productos totales y nos vamos a la tabla, al apéndice, donde nos da las entalpías de los productos de combustión para cuando se usa 200% de aire en exceso y ya. Entonces aquí, como no sabemos la temperatura, aquí tenemos una incógnita en todo esto, que es esta entalpía. Entonces lo único que hacen es sustituir los valores. Aquí déjenme. Aquí me faltó. Entonces, todo esto se supone que les debería dar más o menos. Ay, Dios. ¿Por qué no la marqué? Bueno, de esta conocemos todo. Conocemos las temperaturas a las que está entrando el combustible y el aire. Conocemos las masas moleculares y conocemos estas entalpías. Entonces, esto es un número. Ya no tienen incógnitas. Entonces, ahí tendría que ser. ¿Cuánto es? Según yo serían 840.420 más. Revísenlo porque no sé si lo estoy diciendo bien. 3.021.640 más o menos BTUs por mol de combustible. Okay. Me acordé. El valor del poder calorífico que estamos usando es el de 19.100, que es el poder calorífico inferior del octano, que viene acá en nuestra tablita, que está aquí, 19.100. Entonces, es el que estamos usando. Y está en BTUs por libras, entonces por eso lo tenemos que multiplicar por acá, por la masa molecular del combustible, para que nos queden unidades. Pero es que este ya lo sumé acá. Qué cosa. Este ya está sumado acá. Esto ya lo había sumado. Se supone que todo eso les tiene que salir esto. Ok. Bueno, entonces esto es lo que sí conocemos.
los 3 millones, bla, bla, bla. Y de acá lo que no conocemos es la entalpía de la salida. Entonces, lo único que tienen que hacer es igualarlo y despejar la entalpía. Entonces, se supone que aquí la entalpía debe ser más o menos de 28.242 BTUs por libra mol de combustible. ¿Por qué por libra mol de combustible? Si checan bien, todas las unidades van a salir en BTUs. Pero como estamos usando la base molar, estas son libras, una base de cálculo, perdón, de un mol, pues todo lo podemos poner como por libra mol de combustible, porque estamos usando esa base. ¿Ok? Entonces, sustituyen, despejan, y esa entalpía la tienen que ir a buscar al apéndice de estos productos, donde están las entalpías de esos productos, y sacar a qué temperatura corresponde esa entalpía, que en teoría debería ser más o menos de 3.466 grados, 3.466 grados. 3.466 menos 460, que serían 3.000 grados Fahrenheit. Más o menos 3.006 grados Fahrenheit. ¿Vale? ¿Preguntas? No, bueno. Entonces, esto es... Para sacar la temperatura dividió los 3 millones, bueno, la cantidad que estaba allá arriba entre el... Ajá, esto entre 123.5 menos el valor de la entalpía de los productos a 25 grados. Okay. Sí, es un simple despeje. Entonces, en teoría tiene que salir esto. Como ejercicio, precisamente no lo puse, como ejercicio busquen los valores de las entalpías en los apéndices correspondientes y traten de resolverlo a ver si sale lo mismo. Chéquenlo con el libro, es lo mismo. Ahora, se me olvidó poner esto acá, esto que estamos haciendo es válido solamente para 200% de aire en exceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las entalpías de los productos de aire estequiométrico. Porque la tabla que estamos usando es específicamente para productos de combustión a 200% de aire estequiométrico. Ahora, si no, en el libro les digo, vienen dos tablas, para 200 y para 400% de aire. Si fuera una relación diferente, si fuera un exceso diferente, o sea, si fuera 150%, 500, 600 o más, o diferente, no podrían utilizar esta misma metodología porque pues, no van a tener los valores de los productos. Lo que tienen que hacer es un análisis por componente, ¿sí? Si tuvieran una relación diferente de aire, que no fuera que no fuera equivalente al 200%, tendrían que hacer el análisis por componente. O sea, tienen la ecuación balanceada, sea la cantidad de aire que sea, o a lo mejor no es aire, están usando más oxígeno que nitrógeno, o están usando una mezcla diferente, o yo qué sé. Entonces, lo que tendrían que hacer, suponiendo que ahora imagínense que este es un problema diferente, lo único que cambia es la ecuación balanceada, tendrían que balancear la ecuación para el sistema particular, para el exceso o deficiencia de aire particular. Esto también vale para deficiencia de aire, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por componente. Entonces, en lugar de usar estos 119 y estos 123, vamos a hacerlo por componente. Entonces, ¿qué está entrando? Un mol de combustible por el cambio de entalpía del combustible. Está entrando cuántos moles de oxígeno y su cambio de entalpía, cuántos moles de nitrógeno y su cambio de entalpía. Estos no tienen que ser estos mismos. Les digo, puede ser una relación diferente, puede que ni siquiera sea aire. Aire en las proporciones que lo conocemos, o puede ser un aire enriquecido de oxígeno, que a lo mejor sea 80% oxígeno. Entonces, todo eso lo tienen que contemplar en la ecuación. Y ya que la tengan balanceada, pues ya nada más se vienen para acá. Entonces,
igual, la hora de los productos pues, tienen que hacer el balance porque a lo mejor les sale diferente, sobre todo si es una combustión incompleta. Aquí van a tener además el CO y tal, entonces tienen que agregarlo. Tendrían que agregarlo acá como producto y acá en la ecuación. Ahora el problema, si se fijan, es que de lo que sí conocen es lo mismo. Saben la temperatura a la que está entrando el aire y el combustible y conocen la cantidad. Entonces, todo esto ya lo conocen y bueno, suponen que ya sacaron el poder calorífico, ¿no? Ahora, de lo que no conocen, si se fijan, son 1, 2, 3, 4 o más entalpías que no conocen. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, obviamente que esas entalpías no van a ser iguales. Eso ténganlo en cuenta, no vayan a sustituir la misma en todas. Lo que tienen que hacer es suponer una temperatura. En este caso, lo más razonable, como tenemos los mismos datos, lo más razonable sería empezar a suponer, pues, esta temperatura, ¿no? Sería lo más fácil. Pero suponiendo que no conociéramos nada, entonces tendríamos que suponer una temperatura a nuestro buen tanteo. No sé, 3000 grados Rankine. Entonces, voy a buscar a las tablas a 3000 grados Rankine la entalpía del agua, al apéndice del agua. Voy a buscar la entalpía del dióxido de carbono a 3000 grados Rankine al apéndice del dióxido de carbono, lo mismo del oxígeno, lo mismo del nitrógeno. Y ya que tenga esos valores, pues lo sustituyo. Si esto que haga aquí, si el valor que me salga aquí es igual a lo que ya conozco, pues entonces esa será la temperatura de combustión. Si no, hay que hacer ajustes. Tendré que aumentar la temperatura, digamos ahora 3200 grados Rankine y sacar las entalpías, sustituir las entalpías y ver si sale lo mismo. Si no, pues hay que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que la suma de todos estos sea igual a todo lo que tienen arriba. Entonces, esa ya será la temperatura de combustión. Entonces, esto se hace para cuando es una relación diferente al 200 o 400. Y digo 200 y 400 porque son las tablas que tenemos. Si tuvieran tablas para 300% de aire, pues lo sacan de la tabla. ¿Sí? Entonces, este es en el caso de que la relación de aire no sea una que esté reportada, digamos. ¿Vale? Preguntas. Profe, ¿esas tablas, dónde están en el libro? Es el apéndice, de los apéndices B2 al B3, son las últimas páginas ahorita les digo las páginas. Gracias. De la página 606 a la 616. Les dejé el PDF del libro ahí, aquí Teams, pueden checarlo ahí. Digo, para que las tengan a la mano a la hora del examen, porque esas sí las van a usar. Nada más chequen que sí sean las mismas páginas, pero estaban al final en los apéndices. Ahora, acuérdense que aquí estamos usando dos temperaturas porque así lo dice el proceso. Si por alguna razón dice que aún se queman una mezcla de aire y un combustible y que entran los dos a la misma temperatura, pues las temperaturas a las que tendremos que sacar estas entalpías, pues va a ser la misma, ¿vale? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Eso depende del tipo de proceso. Si fuera un motor de combustión interna con carburador o no sé cómo se llama la cosa esa que mezcla el combustible, sí es carburador, ¿no? Entonces aquí la mezcla entraría a la misma temperatura. Entonces tendrían que sacar las entalpías a la misma temperatura, ¿sí? Aquí como el proceso dice, el primero se hace la compresión y luego la inyección, pues entran a diferente temperatura, ¿ok? Ahora, si se fijan, aquí no estamos contemplando nada de cambios de fase. ¿Por qué? Primero porque nos están diciendo que entra como combustible líquido. Entonces los que tenemos son las entalpías de combustible líquido. No está entrando como vapor. No tenemos por qué pensar o contemplar la entalpía de evaporación. Habrá casos en los que sí, y ya les dije cómo sacar la entalpía de evaporación. O en su caso, ¿qué poder calorífico escoger? El superior o el inferior, sea en fase gaseosa, sea en fase líquida. Preguntas. Ya con esto ya pueden resolver los problemas del examen. Digo, las de la tarea y los del examen también. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá.
la tarea es en equipos, entonces, ¿la subimos solamente uno o todos? A ver, solamente uno. Gracias. Sí, solo uno. Como la vez pasada. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Seguros? Profe, Mande. oiga, ¿cree que pueda, cómo se dice? Agregarle un poquito más de tiempo a la tarea. Es que ya ve que es para mañana a las 2. Para mañana a las 3. Bueno, ahí me sale que es a las 2. Bueno, que si puede poner un poco más de tiempo, que sea como para la noche o así. ¿Por qué? Si está bien fácil. O sea, nada más es sustituir. Vale, sacarlo dos y sustituir. ¿Y qué estamos asustados, profe? Ah, pero es que tampoco preguntan. Es que, bueno, yo no sé por qué están